¿Qué tal, compañeros? En este tutorial de AutoCAD veremos el comando wipeout para que ya no tengas problemas con la superposición de objetos en los hatch. Así que sin más, ¡vamos a por ello! Bien, pues ya sabemos que los hatch dan muchísimos problemas. Y en este caso, cuando tenemos mobiliario y queremos aplicar ese hatch, pues podemos tener estos detalles. Por ejemplo, no se evitó este espacio de la silla. O también por aquí tengo un sillón o sofá donde tampoco se evitó este espacio. Y pues es común que nos aparezcan estos problemas porque los hatch son muy problemáticos. Tal vez pueda yo intentar arreglarlo. Si selecciono el hatch, le doy aquí en Pick Points y selecciono estos dos espacios y pues ya los retira. Pero sigo teniendo aquí detalles en el sillón y aquí en la silla, pues igual, intento lo mismo, Enter y ya lo quita. Pero pues sigo teniendo por aquí detalles. Ahora, pues el problema sigue si yo muevo el bloque o también si tengo un proyecto todavía más grande, pues entonces nunca voy a terminar. Por eso yo les quiero presentar este comando buenísimo que es wipeout. Pero antes de eso es importante mencionar que el hatch debe de aplicarse sin el mobiliario y sin las puertas, es decir, con esos layers apagados, porque el hatch debe de aplicarse sobre el piso, donde realmente van las texturas. Entonces, una vez que está así, ahora sí encendemos nuestros layers y aquí vemos que se están encimando los bloques y las texturas, pero aquí es donde aparece nuestro comando wipeout. Le damos Enter y lo que va a hacer es pedirnos que tracemos una polilínea. Entonces yo le voy a empezar por esta mesa, le doy clic en este punto, segundo punto, tercer punto y ya tengo mi polilínea en la mesa. Una vez que termino, le doy Enter y lo que va a hacer es cubrir todo lo que esté detrás. De hecho, así se llama el comando en español, cobertura. Y pues incluso ya hasta me tapó el bloque, ¿no? Pero bueno, para que no me pase eso, yo encuentro el bloque, le doy clic, clic derecho, aquí donde dice Draw Order o orden de dibujo y lo voy a mandar al frente. Y listo, ya está aquí este elemento y por detrás ya se ve el hatch. Y la ventaja de esto es que si yo lo muevo para este lado, pues sigue quedando por detrás la textura. Aunque tal vez esta no sea la mejor manera, porque pues si yo muevo el bloque y se me olvida que tiene el wipeout, pues ya me quedó desfasado, ¿no? Entonces, para que no me pase esto, pues yo voy a eliminar este wipeout y lo que voy a hacer es aplicárselo directo al bloque. Le damos doble clic para editar el bloque y aquí yo veo que este ya tiene una polilínea, este recuadro. Entonces le voy a dar el comando wipeout nuevamente y como aquí ya tenía la polilínea le puedo dar Enter otra vez y aquí ya me aparece un cuadro de selección donde selecciono esta polilínea. Me pregunta si quiero eliminar la polilínea, en esta ocasión le voy a decir que sí y ya me hizo el wipeout. Para que no me oculte el resto del bloque, pues ya sabemos, lo seleccionamos, clic derecho, Draw Order o orden de dibujo y lo voy a mandar hasta atrás. Y ahora sí, el resto del bloque queda por delante. Vamos a darle palomita. Sí quiero guardar cambios. Y listo. Ahora aquí ya se ve que el bloque ya contiene el wipeout. Si yo lo muevo, se mueven juntos porque ya está integrado el wipeout con el bloque. Así de fácil, compañeros. Pero bueno, vamos a hacer aquí otro intento para ver una diferencia. Vamos a hacerlo con la cama. Otra vez le damos doble clic para editar el bloque. Veo que aquí ya tiene la polilínea. Entonces le voy a dar wipeout. Le vuelvo a dar Enter porque ya tiene la polilínea. Ya no tengo que trazarla. Selecciono esta polilínea. Y aquí donde me pregunta si lo quiero borrar o no, pues en esta ocasión le voy a decir que no. Ya sabemos, para que no me oculte el resto del bloque, selecciono el wipeout. Clic derecho. Orden de dibujo y Send to Back. Y bueno, la diferencia que les quería mostrar es que el comando wipeout tiene más opciones. Este de polilínea ya lo habíamos visto,
que cuando lo selecciono me pide que yo seleccione la polilínea, que es lo que ya hice, pero la otra opción es esta que dice Frames, que son los marcos del wipeout. Si yo le doy clic a Frames o tecleo F, se activan estas opciones. On para que esté encendido el recuadro de wipeout y Off para que esté apagado. Aquí no veo la diferencia porque yo no eliminé la polilínea, pero si yo le doy palomita, si quiero guardar cambios, pues aquí se sigue viendo normal, pero donde tenía la mesa ya no veo ese recuadro. Entonces, por si de repente ya no ven el recuadro del wipeout, ya saben cómo activarlo. Le damos comando wipeout, tecleo F o le doy aquí en la opción de Frames y aquí veo que tengo más opciones: encendido, apagado, o tengo una tercera, mostrar pero no imprimir. Le doy clic y aquí pues sí me lo está mostrando, pero cuando yo lo voy a imprimir no me va a aparecer esta línea. Entonces, pues ¿cuál es la correcta para utilizar? Encendido, apagado o mostrar pero no imprimir. Pues dependiendo de lo que esté haciendo. Yo en lo personal prefiero tenerlo encendido y evitarme problemas, y ya si en algún momento necesito apagarlo, pues ya sé cómo hacerlo. Además de que pues en cualquier momento yo puedo explotar este wipeout y recuperar mi polilínea, ¿vale? Entonces, la mejor opción depende de lo que estén haciendo. Y bueno, ya por último vamos a ver un detalle importante. Y es que pues puede ser que yo así empiece a hacer todos mis muebles y por ejemplo este sillón, yo este bloque lo voy a poner con wipeout. Si yo me acerco, veo que aquí tengo ya una polilínea, entonces yo le voy a dar wipeout y enter para seleccionar la polilínea, le doy clic y pues no se hizo el wipeout, sigue siendo polilínea. Eso es porque aquí tengo yo un aviso. Dice: la polilínea debe estar cerrada y hecha de solo segmentos de línea. Entonces no me hizo el wipeout. Va de nuevo. Selecciono esta polilínea y no me la hace, sigue siendo polilínea porque aquí tiene curvas. Como veíamos, aquí dice solamente segmentos de línea y que la polilínea esté 100% cerrada. Entonces, en este caso, pues yo lo que tengo que hacer es pues no tener este arco y ponerle segmento de línea chiquitos, como en este ejemplo. Fíjense, es el mismo sillón, pero de lejos no se ve diferencia. Ya si me acerco, veo estos segmentos de línea, que en realidad pues no son perceptibles para la calidad de dibujo, pero ya me permite hacerle un wipeout a este tipo de muebles que tiene curvas. Y bueno, aprovechando que estamos aquí, yo les quiero mostrar que ya tengo varios bloques con wipeout para que ustedes los puedan descargar. Y ya no tengan ustedes que estar batallando en aplicar el wipeout a todos los bloques. Aquí tengo los básicos que necesita todo proyecto, ¿no? Pues WC, regadera, lavabos, camas de todos los tamaños, sala, comedor y autos. Aunque en realidad pues yo tengo en este archivo todavía muchos más bloques para compartir. Incluso pues bloques dinámicos, bloques con atributos y pues varias cotas anotativas, ¿no? Y pues bueno, si a ustedes les gustaría descargar este archivo, lo pueden hacer desde la página de formandoarquitectura.com, donde además de todo este contenido, pues tenemos aquí en AutoCAD los bloques que ya vimos. Y pues bueno, eso sería todo, compañeros. Si te sirvió este tutorial, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. ¡Saludos!